Bienvenidos a su programa Welcome to Colombia con el invitado de hoy, Ubaldo González. Bienvenido al programa, mi hermano. ¿Qué más que cuenta? ¿Bien o qué? Muy bien, o sea, estamos en campaña desde hace ya como un mes para la Cámara en la coalición Pacto Histórico Verdes y soy el número 103, Ubaldo González Arias. Cuéntanos un poquito de usted. Bueno, yo tengo una historia muy larga. ¿Hace cuántos años tiene? Tengo más de 60. Sí. ¿Dónde nació? ¿Dónde nací? Sí. En Manizales, soy manizaleño. Listo. Cuando le digo tengo una historia muy larga es porque yo empecé trabajando en construcción, después ingresé al SENA como instructor de construcción. Dentro del SENA me vinculé a la organización sindical y bueno, que ha sido uno de los sindicatos, me atrevo a decirlo, que ha tenido más compromiso con la comunidad, porque el sindicato del SENA, Sindecena, el sindicato de empleados públicos del SENA, Sindecena, no está hablando de Manizales nomás, sino de toda la organización sindical nacional, evitamos que el SENA se privatizara. El SENA hace 50 años existía en toda Latinoamérica, hasta Argentina, o sea, desde México hasta Argentina. Y en este momento en todos los países está privatizado, menos en Colombia, porque Sindecena, lógicamente con el apoyo de los trabajadores y los estudiantes que fueron muy importantes en la defensa del SENA, hasta el momento no hemos dejado que lo privaticen y sigue siendo una institución que la gente dice que es gratis. Bueno, sí, a ningún estudiante del SENA se le cobra, pero se sostiene con los impuestos antes eran impuestos indirectos, pues, y ahora, pero igual el SENA siempre se ha sostenido con impuestos y existe y sigue siendo una institución de servicio público que siempre fue el objetivo del sindicato. ¿Usted es militante de Colombia Humana? Sí, soy militante de Colombia Humana. Hace 4 años estoy, mejor dicho, desde la campaña anterior de Petro, estoy dedicado a trabajar por Colombia Humana. ¿Antes del 2019? Sí, antes del 2019, sí. En el 18 que fue la campaña y antes ya estábamos trabajando pues para esa campaña. Por supuesto apoyándola, ¿cierto? Apoyándola con todo lo que fuera necesario. Ok, ¿desde hace cuánto era presidente o parte del SENA? Yo entré al SENA y... Presidente del sindicato del SENA. Sí, yo entré al SENA y yo creo que por ahí a los 2 al año, tal vez, porque antes de entrar al SENA yo estuve vinculado a la Asociación de Constructores de Caldas, también en organización de los constructores, sí. Fui secretario general, estuve mucho tiempo vinculado, apoyando y organizando a los constructores. Después de que entré al SENA, entonces seguí vinculado con los constructores en la organización, en la Asociación de Técnicos Constructores de Caldas. Y sí, para el año, los 2 años me vinculé al sindicato y luego pues estuve como presidente alrededor de 5 años y siempre estuve en la junta directiva del sindicato y participé en la junta directiva nacional de Sindecena también. Okay. Y en el sindicato estuve, no sé, 25 años o 30 años vinculado al sindicato, apoyando mejor dicho, defendiendo al SENA y buscando que el SENA prestara un buen servicio a la comunidad. Antes habíamos hablado de las destituciones y la persecución política dentro del SENA. Bueno, eso me costó, pues, o sea, estar vinculado al sindicato y poner en aprietos a la dirección porque no cumplía con los requisitos y no cumplía con las condiciones de los trabajadores. Sí, fui objeto de muchos procesos disciplinarios. O sea, yo hice la cuenta de 16 procesos disciplinarios por mi actividad sindical, pues, o sea, yo fui un sindicalista muy comprometido. 25 años en el SENA, casi la mitad perseguido políticamente. Más, o sea, yo de los 30 y tantos años que estuve en el SENA, 32 años, 25 años o 27 años estuve vinculado así estrechamente con el sindicato, o sea, en la junta directiva, o sea, no solamente afiliado, en la junta directiva y en una época muy difícil para los sindicalistas en este país. Por el lado de los 80s. Sí,
Entre los 80 y los 90 yo estuve presidente del sindicato aquí en Caldas y vinculado pues, a la Junta Nacional. Fue una época muy difícil porque había mucha violencia contra y mucho asesinato de líderes sindicales. Persecución política, ¿cómo es que se llama la sede de Educal? La sede de Educal... el auditorio, ¿cómo es que se llama? Ese tiene el nombre de un profesor asesinado. En los 2000. Sí, en esa época yo lo conocía a él como... Yo pues lo conocía en las actividades sindicales, sí. Esa es una hermana. ¿Usted cómo vivió el asesinato de él? Él es muy recordado entre tanto la UP, Comunes, Polo. Lo que pasa es que nosotros salimos a protestar, a protestar por los asesinatos, y recuerdo que nosotros salimos a marchar en contra de toda esa situación que estaba presentando en esa época. Y no solamente la de él, o sea, aquí en Manizales hubo otros asesinatos muy nombrados de esto de la UP, Castaño, ¿cómo es que llamaban? ¿Usted vivió el genocidio de la Unión Patriótica? Claro, yo estaba en el sindicato cuando el genocidio de la Unión Patriótica. Yo casi no nazco. Yo estaba en el sindicato cuando el genocidio de la Unión Patriótica y eso era de terror. Eso era una situación. Dentro del sindicato, ¿cómo lo vivió? ¿Cuántos compañeros tenía perseguidos? O sea, siempre a los 4 o 5 que estábamos más implicados en la organización sindical, siempre eran los que más nos perseguían, pero particularmente fue conmigo la persecución sindical. Además, porque yo pues al fin presidente y dirigente que estaba muy al frente de la actividad y de la organización. Sí. Pero no tenía compañeros que estaban directamente vinculados al partido que fueron perseguidos. Lo que pasa es que en el sindicato del SENA ninguno de nosotros estaba vinculado con partidos políticos en particular, ¿sí? O sea, simpatizábamos y apoyábamos todas las actividades que había pues o de izquierda pero nosotros nunca fuimos a decir, vea, es que nosotros somos miembros del sindicato y además somos afiliados al partido tal. No. Nosotros estuvimos como siendo alternativos y exigiendo los derechos de los trabajadores, pero no que si estábamos afiliados a tal o cual partido, no. Estuvimos un poco al margen en esa situación. Cuando había que elegir ya a nivel nacional, la dirección nacional, normalmente nos apoyábamos a la gente alternativa, o sea, siempre los apoyamos y Sindesena en general tuvo un sindicato muy alternativo, o sea, muy consciente de buscar que el SENA, primero que el SENA no desapareciera y segundo que prestara un buen servicio a los estudiantes. Y por eso es que es particular el sindicato del SENA, casi que siempre los intereses de los trabajadores estaban de terceros. O sea, pongámosle un 70% de las actividades de paro o de protesta que hacíamos o mítines era para que no privatizaran el SENA o para que no le quitaran recursos, porque si le quitaban recursos el servicio desmejoraba. ¿Cuántos recursos le quitaron el año pasado al SENA? No tengo la información precisa como cuando estaba de dirigente sindical, que decir, el presupuesto están quitando esto, están devolviendo tal plata para tal parte, están invirtiendo y se está perdiendo la plata en tales actividades, o sea, denunciando la corrupción o la desadministración, lo llamábamos nosotros. Pero en este momento los detalles de lo que pasa en el SENA no lo estamos manejando. Estamos hablando de los detalles del pacto histórico y de Colombia Humana, es lo que estamos trabajando en este momento. ¿Cómo fue el día que usted se registró como candidato? ¿Cómo fue el día? Sí, básicamente, ¿cómo comenzó el día? Usted fue a la registraduría y tenía unas ideas, o fue con... Bueno, sí, ¿cómo fue el día anterior? Porque usted me dijo que comenzó el día anterior desde una llamada a Bogotá. Bueno, la inscripción mía como candidato pues tiene unos antecedentes, ¿cierto? O sea, en el pacto histórico, Manizales y Caldas solicitaron a los que estábamos participando del pacto histórico a las organizaciones que enviáramos precandidatos. Nos presentamos 5
y la comisión electoral escogió 5, pues no habían sino 5, escogió 5, nos puso como una orden de prioridad para la lista y listo, y con eso solicitamos a Bogotá pues que nos dieran el aval. Sí. Eso se dilató un poco en Bogotá, hasta el último día no teníamos respuesta definitiva de cómo íbamos a quedar en la lista. Y en los días previos al 13, que es la fecha límite, el Pacto Histórico ya tenía una alianza con los verdes a nivel nacional, ¿cierto? O sea, ya estaba Camilo Romero y estaban los verdes en el Pacto Histórico a nivel nacional y están vinculados pues al Pacto Histórico, los verdes. De acuerdo a las condiciones de cada departamento, Bogotá decidieron que era más conveniente para fortalecer el Pacto Histórico. Entonces, en aproximadamente 5 departamentos se hizo alianza del Pacto Histórico con Alianza Verde, se hizo una coalición, entre ellos Caldas, ¿sí? Entonces los verdes de Caldas, pues como los avales y las negociaciones se hacen en Bogotá, que son donde finalmente están las direcciones de los partidos, que son los que dan los avales para la Cámara y el Senado. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer una coalición y va a ser Pacto Histórico Verdes en Caldas, porque pues el Pacto Histórico es eso, es una minga, es que nos tenemos que juntar con todos, porque este cambio no lo vamos a hacer 2 o 3, lo tenemos que hacer poniéndonos de acuerdo con la gran mayoría de la gente. Pues habrá con los que será muy difícil pactar, sí, pero pues, con los verdes y con todos los alternativos y con las organizaciones sociales y sindicales que están en el Pacto Histórico. Entonces se tomó la decisión en Bogotá de que íbamos a haber coalición, que íbamos a ir 2 del Pacto Histórico y 3 de los verdes en la lista Cámara Caldas, coalición Pacto Histórico Verdes. La compañera Nora Contento, que estaba en el 102 de esa nueva lista Pacto Histórico Verdes, pues no le pareció bien que hubieran hecho esa coalición, entonces no está participando en la lista. Yo soy Pacto Histórico Colombia Humana, o sea que el aval me lo dio Gustavo Petro y otra compañera subió a reemplazar en el renglón a Nora Contento, se llama Diana Marcela Álvarez, ¿cierto? Entonces ella entró en la segunda a reemplazar pues a Nora y finalmente quedó avalada también por Gustavo Petro. O sea que en la lista del Pacto Histórico en Caldas están 3 verdes, porque es una lista abierta, pues, o sea, de voto preferente, y 2 del Pacto Histórico Colombia Humana. O sea que nosotros 2 estamos representando el Pacto Histórico y a Colombia Humana directamente en Caldas, ¿sí? Aunque el Pacto Histórico, ya sabemos, es una coalición, es una juntanza, mejor dicho, decimos que el Pacto Histórico va a sumar toda la gente que quiera sumarse al cambio, que suene redundante, ¿sí? Y el Pacto Histórico es eso, es un pacto para gobernar, para darle un nuevo rumbo a Colombia. Y básicamente el pacto se ha hecho sobre 5 puntos, que nosotros los llamamos 5 pactos, ¿sí? Entonces, un primer pacto para recuperar la economía, el trabajo y la productividad. Entonces ahí tenemos empoderamiento de la economía popular, del cooperativismo, la economía social, ¿sí? Ciencia y conocimientos aplicados en la economía para la vida, reforma rural integral, reforma agraria, pesquera, trabajos y empleos para la juventud. Entonces en ese primer pacto tenemos desglosados los compromisos que va a tener la bancada del Senado y de la Cámara. Entonces, este pacto, aunque nosotros seamos Cámara, Caldas, región, y
y haciendo un análisis de la problemática general y particular de Caldas, pues no tiene muchas diferencias, tendrá algunas especificidades que tendremos que trabajar, pues como con la minería o como con... Es que si hablamos de, por ejemplo, de hambre y de desnutrición, pues es igual la problemática en todo el país, o sea, la política será nacional, aunque puede que esté más acentuada en algunos departamentos donde la violencia y bueno. Un segundo pacto es por la vida, las garantías y oportunidades sociales. Entonces ahí tenemos también un sistema público universal, Colombia sin hambre, pacto por la educación, pensión garantizada, renta básica, vivienda digna. Ese es el segundo pacto. Tercer pacto entonces es por la naturaleza para afrontar la crisis climática. Entonces aquí donde nosotros decimos, es que esta parte, este tercer pacto, como ninguno de los otros, es opcional. O sea, si en este país, en Caldas y en el mundo, no nos ponemos serios a enfrentar el cambio climático, que de hecho ya la crisis está muy fuerte, es una obligación. O sea, cuando en la campaña del pacto histórico se dice no más fracking, se dice vamos a cambiar las energías fósiles por energías limpias, eólica y eso. Es que no es porque ay, es que somos muy queridos, no, es que hay que hacerlo, es indispensable hacer ese cambio, ¿sí? Porque si no, ¿qué van a heredar? Pues los que vienen creciendo. Un cuarto pacto, volvemos a insistir por la vida, la paz, la democracia y la decencia en el manejo del público. Aquí ya decimos es que este Estado ha estado manejado, pero a favor de unas minorías, ¿sí? Y ha estado permeado pues de manera impresionante por la corrupción. Entonces por eso decimos decencia en el manejo de lo público, o sea, vamos a luchar contra la corrupción, implementación del acuerdo de paz, apertura democrática, equilibrio de poderes, nueva ley para el diálogo y sometimiento a la justicia de los armados ilegales. Claro, es que si queremos paz tenemos que hacer un acuerdo de paz con los que están en conflicto. Cambio de paradigma para afrontar el problema de las drogas ilícitas. O sea, la forma como los gobiernos y el mundo han estado enfrentando el narcotráfico no ha dado los resultados, o es que no son los resultados que buscan. O sea, nosotros cuando decimos cambiar de paradigma, es que vamos a buscar otra solución, o sea, negociar con los narcotraficantes, que en este momento le aportan a la economía del país 15.000 millones de pesos, de dólares. No es una tarea elemental, o sea, es casi que en Colombia la economía la sostiene el narcotráfico, porque el petróleo pasó al segundo plano y otros ingresos de la nación son las divisas que envían todas las personas que están viviendo en el extranjero. Entonces, el cuarto pacto por la vida, también tenemos ahí en la esencia del manejo de lo público, pues está mejorar las condiciones democráticas que las han ido cambiando estos gobiernos. El quinto pacto es por el reconocimiento. O sea, claro, nosotros, el pacto histórico, casi que podemos decir, es un pacto histórico incluyente. Es para todos, o sea, todos tenemos que caber en el pacto. Entonces decimos, claro, vamos a hacer énfasis en las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, rum, palenques, campesinas. O sea, claro, tenemos que reconocer esa diversidad que tenemos en el país. Y como es el reconocimiento, tenemos que reconocer las mujeres en condición de desigualdad y exclusión, y la violencia por sus condiciones de género. Pues en el país y en el mundo, la situación de las mujeres y la discriminación y su situación por ser mujeres, y ya hay leyes que las protegen, pero pues no es suficiente con que haya la ley. El pacto histórico tendrá que trabajar con las mujeres para que esa ley de protección por sus condiciones de ser mujeres se haga evidente, ¿sí? Claro, y si es incluyente, y si vamos a reconocer, tenemos una población grande con condiciones de discapacidad, pues es una población que hay que atender. Entonces, el pacto histórico definitivamente es
es para cambiar este país, o sea, es un pacto por el cambio. No es todo lo otro que se diga de que vamos a hacer esto o aquello, las calumnias que nos hacen y que le hacen a Petro como una de las personas más visibles del pacto histórico, pues sin hablar de los senadores excelentes que tenemos en la lista del Senado, y además es una lista de lujo, pues esa lista es la primera lista que se hace en Colombia, de esas características, o sea, hombre, mujer, y cada quinto, o sea, el 5, el 10, el 15, el tal, va a haber un representante de las comunidades indígenas, afrodescendientes, o sea, es una lista al Senado totalmente incluyente, ¿sí? Que es que si tal mujer no tiene una trayectoria política y no tiene los votos comprados, pero es una lideresa, pues ella va a estar en el pacto histórico y la campaña la vamos a hacer es para la lista del pacto histórico, ¿sí? En los 5 departamentos donde, o 6, si me pasa alguno, donde hay coalición con el partido de Alianza Verde, pues bueno, vamos en lista abierta, pero en el resto es lista cerrada, es votar por el pacto histórico. En Caldas es votar por el pacto histórico, Alianza Verde, y Pacto Histórico Colombia Humana 103. Esa es finalmente la petición. O sea, si le solicitamos a la comunidad que se sume al cambio. O sea, nosotros estamos haciendo una propuesta para gobernar, pero para poder gobernar nos tienen que elegir. Y esa elección se va a hacer el 13 de marzo. Entonces, eso es lo que estamos diciéndole. Esto es lo que les proponemos y ustedes, o sea, estamos proponiendo un programa y Ubaldo González, 103 en la lista de la coalición Pacto Histórico Verdes, es el representante del Pacto Histórico y Colombia Humana en Caldas. O sea que el Pacto Histórico y Colombia Humana tiene el 103 en la lista de la Cámara de la coalición Pacto Histórico Verdes. Ok. A su merced no le dijeron de los cambios. Fue una dirección nacional. Es que los avales los dan ellos, ¿cierto? Los avales los dan ellos. O sea, nosotros hacemos una propuesta y ellos organizan las listas y hacen lo que... Por eso estamos quebrajados en Pacto Histórico Caldas. No es secreto que todos los sectores de la izquierda en Caldas cogieron su bando, desde incluso los MJ, por la monopolización de los avales, que fue parte de la UP y de las personas que decidieron qué avales dar y qué no avales dar candidatos DUM y dar candidatos solamente por el orden de lista y por protagonismos. La cosa es que en estas no nos pusimos por protagonismo, sino por imposición, y eso a muchas personas no les gustaron. Se bajaron de la lista, criticaron la lista. Desde Colombia Humana también vemos quiebres. Entonces, ¿uno cómo espera subir teniendo todos esos quiebres en la izquierda? Vean, nosotros somos Pacto Histórico, sí, y somos Colombia Humana. Los que se contrariaron porque las decisiones finalmente, el acuerdo lo hicieron en Bogotá. Y es un acuerdo que yo, desde mi punto de vista, es un acuerdo ganador, porque los verdes en Caldas tienen mucha aceptación, ¿sí? Y el Pacto Histórico también tiene mucha aceptación. Si sumamos las dos fuerzas, pues vamos a quedar mejor representados en la Cámara. O sea, lo que estamos haciendo es una sumatoria. O sea, las otras fuerzas también estaban representadas. O sea, yo estoy a nombre de Colombia Humana, pero las otras fuerzas están representadas con Nora Contento, ¿sí? O sea que si no lo aceptaron, pues tienen todo su derecho a decir no queremos coalición. Ellos están haciendo ya lo que tengan que hacer, ¿sí? Pero el candidato de Colombia Humana en Pacto Histórico soy yo y el 102 de la lista. Ellos pueden, pues nos faltaba más, de eso se trata la democracia, ¿sí? Entonces, si se pone de acuerdo el colegio electoral en Bogotá y dice, necesitamos tener una lista ganadora, y va a ser más ganadora si entran los verdes, pues nada, lo que nos toca a nosotros es trabajar para la lista ganadora. No pudo ser por el desconocimiento de los territorios y el cómo se maneja política en ellos. Pero si estábamos
En la lista, en la lista de los 5 candidatos, si seguíamos solos, íbamos a sacar a lo sumo un representante de la Cámara. Si nos juntamos con los verdes, tenemos más opciones de sacar inclusive los dos representantes, ¿sí? O sea, es que esto es una elección, o sea, esto no es otra cosa, o sea, vamos es a conseguir votos para el pacto histórico. Cuando los verdes hacen coalición con nosotros, no es que, ay, juntémonos, no, es que eso está en la ley y se hace un pacto de coalición, o sea, no es que yo, ay, bueno, no, mañana ya no los quiero, no, eso no se trata de eso, una coalición está reglamentado por la ley y ellos van a ser bancada con nosotros en la Cámara, y en el Senado no, porque en el Senado vamos a una lista cerrada, pero los verdes que tienen lista al Senado van a terminar juntándose con el pacto histórico para organizarlo y para sacar las leyes del cambio. Entonces, que no están de acuerdo, pues tienen todo el derecho a no estar de acuerdo, pero que es una lista ganadora, no hay la menor duda. ¿Usted qué piensa de la teoría del cambio del monopolio? ¿Del cambio qué? Del cambio del monopolio. ¿Cuándo se refiere a qué? A la parte de que los liberales se apoderaron de las listas de la izquierda. José Luis Correa no es secreto que no es el peor aliado de Santiago Osorio. Entonces, a Petro también se le ha reconocido que la ha cagado por desconocer los territorios y aliarse con marginales. Esa es el planteamiento de otra forma de dominar el monopolio, pero sin perder la fuerza. Lo que pasa es que cada quien hace la campaña de su manera, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una campaña transparente, o sea, estamos diciendo, es que ustedes van a votar por el pacto. O sea, nosotros, por supuesto, el pacto lo van a representar seres de carne y hueso, porque pues, no somos seres virtuales, ¿sí? Entonces, si José Luis y si los otros están haciendo su estilo de campaña, se están uniendo, ¿qué les vamos a decir nosotros? Que hagan su estrategia. La estrategia de nosotros es que tenemos un pacto. En ese pacto tenemos un pacto para el cambio, donde tenemos 5 propuestas muy amplias, muy organizadas, que no las vamos a realizar en un gobierno, pues eso ni nos lo soñamos. O sea, la gente se debe sumar al pacto, y en el caso de Caldas al pacto y a la coalición verde, y después de estos 4 años de gobierno, si nos eligen, que aspiramos que nos elijan, porque con lo que está viviendo la población, pues la opción que tenemos es muy alta, porque 20 millones de colombianos pasando hambre, de esos 27 en la miseria, desnutrición infantil, todos los problemas de economía que tenemos. Cuando Petro dice es que yo voy a ponerle aranceles a 5 áreas de la economía porque necesitamos proteger el trabajo en Colombia, es que no está hablando, no es que esté hablando por hablar, ¿sí? Él sabe. Entonces cuando le contestan, los otros le contestan, pero es que si usted pone aranceles, a él le ponen los aranceles también, los que allá no los pusieron. Ellos ya tienen aranceles, los que no tenemos somos nosotros, ¿sí? ¿Usted qué le vende a China? A ver. ¿Usted qué le vende a Estados Unidos? ¿Qué le vende a nosotros? ¿Qué le vendemos? Sí, no, ah, bueno, entonces, porque lo que nosotros tenemos para venderles a ellos ya tiene aranceles. Ya tiene aranceles. Entonces, no, cuando le critican, y bueno, y si no es, y si disminuimos el petróleo, la economía del petróleo, ¿de qué va a ir el país? Es que la economía del petróleo se cayó hace mucho tiempo, ¿sí? O sea, nosotros ya no vivimos del petróleo. Bueno, la sociedad funciona con el petróleo, más el narcotráfico sí puede que tenga un PIB más grande que el petróleo. Bueno, entonces, aquí si José Luis o si Julano tiene su estrategia política, y si se quiere unir al pacto, pues le toca pactar con quienes, con los que están armando el pacto, ¿sí? Si él tiene conversaciones con Santiago Osorio, el Partido Verde, pues es un partido, ellos, o sea, como qué injerencias podemos tener nosotros como pacto histórico y como Colombia Humana en las decisiones del partido. Ellos ya hicieron una coalición con nosotros para la Cámara, ¿sí? Y pues esa coalición está firmada y está arreglada por la ley, ¿sí? Ellos, si sale de Santiago Osorio y salgo yo a la Cámara, vamos como bancada, él no puede hacer lo que le dé la gana, podrá presentar proyectos y tal, como cualquier
como cualquier congresista, pero tendrá que asumirse la disciplina de bancada. Entonces, las preocupaciones que tienen algunos de que si esto o aquello, pues no, pues son infundadas, son infundadas. Pero que haya reparos sobre que no se hubiera hecho una concertación más pues, amplia, pues bueno, se pueden hacer reparos, sí. Pero cuando ellos hacen un acuerdo, hacen una coalición, están sumando. Y es que eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a todo el mundo. Súmate al cambio, súmate. Y eso le vamos a pedir a los votantes el 13, súmense al cambio. El cambio somos nosotros. En los 9 partidos que hay en la Cámara inscritos entre coalición y partidos, ¿quiénes somos los que proponemos el cambio? Cambio. Pacto histórico, y si es Caldas, pacto histórico Verdes. Sí, entonces no, pues, en esa campaña estamos, o sea, somos el cambio, tenemos propuestas muy claras y muy serias de cómo vamos a hacer el cambio, porque nos estamos preparando para el cambio hace mucho tiempo, ¿sí? Y, pues, mucha parte de lo que está pasando en el pacto histórico ha sido liderado por Colombia Humana y por Gustavo Petro, pues como su jefe. Entonces, ¿por qué estamos pensando en sumar? Pues que si no sumamos no ganamos. Es así de sencillo, si no sumamos no ganamos. Y necesitamos, ya se sumaron y estamos todos en el pacto histórico. Todos estamos en el pacto histórico. Los partidos, que inclusive los que en Caldas están un poco disgustados por esa coalición, ellos están en el pacto histórico. Ellos no, independientemente que tienen todo su derecho a hacer los reparos que quieran. ¿Sí? Ya el pacto histórico ya está organizado. Ahora necesitamos que la gente se sume a las propuestas del pacto histórico y vote el 13 de marzo por el pacto histórico Verdes, el 103 en la lista, que soy yo, Waldo González.